Hola nuevamente a todos hermanos, un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por seguir participando de este curso y porque pues juntos podemos aprender cada vez más. Bueno, un saludo a todos, a los diferentes países que nos acompañan en la transmisión y que de alguna forma están interesados en el aprendizaje igual que nosotros, ¿no? Todos aprendemos juntos. Y bueno, para poder pasar al tema de lleno, voy a permitirme iniciar porque el tiempo es corto, es breve. Y pues básicamente de todo lo que se puede hablar, eh, 45 minutos, 40 minutos relativamente es poco tiempo para hablar de tanto de un solo tema. Yo creo que el hermano Jaime ahí nos entiende, la doctora Marcela también nos entiende que cómo resumir tanto en tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno, trataremos de hacerlo para que pues podamos ir analizando y viendo cuáles son algunas de las causas principales de enfermedades, el origen, así de forma general, basándonos en un modelo de salud integral que se pueda asemejar más a lo que nosotros vamos a ir aprendiendo. Y quiero iniciar leyendo esta cita que está en Consejos sobre Régimen Alimenticio. Dice: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y, por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Esto es importante, ¿no? Conocer la causa, analizar la causa y entonces tomar un rumbo de acción definido. Sobre todo porque para entender una enfermedad es necesario que podamos conocer qué es lo que causa la enfermedad, cómo se origina, cómo inicia su proceso y finalmente tomar acción para ir revirtiendo esos pasos si aún está dentro de las posibilidades de hacerlo. Entonces sí, es importante conocer la etiología de las enfermedades, cómo funciona el mecanismo de la enfermedad en el cuerpo de una persona, lo que es la fisiopatología ya como tal, ¿no? Pues tenemos que hablar de algunos conceptos que son importantes. Uno de ellos, pues, que la enfermedad puede considerarse una alteración en el funcionamiento normal del cuerpo. Cuando una persona se enferma, el cuerpo no funciona en condiciones óptimas ni adecuadas. Entonces entendemos que hay un mal funcionamiento del cuerpo o la mente humanos que condicionan molestias o disminuciones en las capacidades del ser humano. Entonces tenemos como concepto la fisiopatología, que la fisiopatología es el estudio del funcionamiento del organismo o de alguna de sus partes durante el proceso de enfermedad. Es el objetivo de la fisiopatología, palabra que deriva de las raíces griegas physis en naturaleza, pathos en enfermedad y logos en tratado, ¿no? Ahora, la etiología, palabra que deriva de las raíces griegas aitia, causas, y logos, tratado, hace referencia al estudio de las causas de las enfermedades. Por extensión, se aplica a la causa de la enfermedad en general. Y vamos a analizar, así brevemente, la etiología, no solamente de una, sino de la mayoría de las enfermedades, que nos podría a nosotros dar una pauta para entender cómo se producen de forma general, pero tratarla de manera específica a través de los tratamientos, a través de los agentes físicos, la hidroterapia, pero de cómo en forma general aparece una enfermedad, ¿no? Y específicamente hablando de las causas principales de muerte que habíamos visto en el video pasado, que tienen que ver con el estilo de vida. Entonces eso es importante y hay que considerar ese punto para que podamos entender cómo funciona el cuerpo mediante una enfermedad, ¿no? Y hay diferentes causas que
producen enfermedades, múltiples circunstancias que pueden dar lugar a aparición de enfermedad, y se pueden clasificar en los siguientes grupos: causas nutricionales, que es lo que nosotros analizamos mayormente. Tanto la falta como el exceso de alimento o de algún nutriente en concreto pueden originar enfermedades. Habíamos mencionado que el exceso de ciertos macronutrientes, recordando lo que vimos en el video pasado, hablando acerca de los carbohidratos, el uso excesivo actual que hay del uso de carbohidratos simples que pueden generar alteraciones metabólicas. Y también el exceso en el consumo de grasas saturadas, también genera ciertos tipos de problemas patológicos. Entonces, si nosotros consumimos directamente excesos de macronutrientes, ya sea por proteína, ya sea por grasas, ya sea por carbohidratos, entonces podemos generar alteraciones metabólicas y producir una enfermedad. Ahora, también las deficiencias, ¿no?, pueden ser causas de problemas, sobre todo las deficiencias de ciertos grupos vitamínicos. Las vitaminas y los minerales son muy importantes y son necesarios para mantener funciones correctas en el metabolismo de las personas y para el trabajo celular. Entonces ya vamos a ir analizando después eso, pero normalmente las enfermedades, en su mayoría, tomando en cuenta consideraciones de, por ejemplo, el doctor Joel Wallach, o inclusive ya enfocándonos en algo más conocido como el doctor Pamplona Roger, que hace mención a que la mayoría de las enfermedades tienen que ver directamente con el estado nutricional de una persona y de los hábitos y el estilo de vida que esta persona tenga. Entonces, el enfoque de la nutrición va más allá, porque si nosotros analizamos las causas de muerte a nivel mundial, nos damos cuenta, como ya habíamos dicho, que 7 de esas enfermedades tienen que ver directamente con un estilo de vida malo y también con hábitos nutricionales inadecuados. Ahora, hay otras causas también, están causas físicas, el calor, el frío, la electricidad, las radiaciones, los traumatismos. Están las causas químicas que producen enfermedades, los medicamentos, por ejemplo, las plantas, algunas de ellas pueden generar alteraciones, los tóxicos, la contaminación atmosférica, y las causas infecciosas por virus, por bacterias, por hongos, por protozoos, ¿no? Específicamente ahora que estamos en una de las causas infecciosas, que es un agente viral, como es el virus del SARS-CoV-2. Están las causas genéticas, también trastornos de los cromosomas y de los genes, que no son su mayoría, pero sí hay que considerar esto, ¿no?, que también son causas de enfermedad. Las causas psíquicas, trastornos de la afectividad, de la conducta, de los impulsos, también sobre todo los niños que tienen muchos trastornos, como el déficit de atención o la hiperactividad, en fin, algunas otras conductas también que van generando ciertos problemas. Las causas sociales, también desempleo, el propio estrés también genera enfermedades. Las causas laborales, algunos trabajos pueden ser causas de enfermedades, ¿no? Hablando así de forma rápida de algunas causas que podrían asociarse a enfermedades. Las principales, causas nutricionales, causas químicas, y también pues habíamos analizado algunas de las más importantes, que serían en este caso las causas infecciosas. Ahora, autores del ramo de la medicina alópata, nutricionistas, químicos y por supuesto naturópatas llegan a la conclusión de que las enfermedades se producen justamente en la unidad estructural y funcional del ser humano, que es la célula, juntos con sus espacios intra y extracelular y su relación íntima con la nutrición adecuada. Entonces, se llega a la conclusión, ahora que se está estudiando lo que es la nutrigenética y la nutrigenómica, no exactamente hablando de lo que son alimentos ni nada de esto, sino hablando ya en el plano de lo que sería la nutrigenética y nutrigenómica en el ser humano, y cómo los nutrientes pueden afectar a una persona desde que está generándose el fenotipo, la unión cromosómica, hasta la edad adulta, ¿no? Y ahora los estudios, los que se dedican al trabajo científico, analizan cómo los nutrientes pueden determinar
antes de que nazca una persona, el ser humano se conciba, se genere esta unión cromosómica, cómo puede afectar la salud del futuro ser, considerando la nutrición no solamente de los padres, sino de generaciones atrás. Entonces es interesante este curso de acción que está tomando la nutrición en cuanto a la genética. Pero ya se ha hecho ciertos avances y se ha determinado también en algunos análisis que cuando pensamos en enfermedad y le damos un enfoque a la unidad funcional estructural del cuerpo, que es la célula, entonces se da como análisis que la enfermedad empieza o en la célula o en el espacio extracelular, ¿no? Donde empieza a dañarse la estructura funcional. Ahora, entre las personas que analizan esto, hay científicos, hay médicos, hay químicos. De los más destacados y que he podido analizar, se encuentra Alfred Pissinger con lo que él denominaba el sistema básico Pissinger, donde nos hace énfasis a cómo el daño se produce a nivel extracelular. Linus Pauling, quien tenga relación con la nutrición, sobre todo nutrición ortomolecular, entenderá que fue uno de los pioneros en esto, y él defendía mucho la idea de que la nutrición ortomolecular juega un papel muy importante, porque tanto una deficiencia vitamínica de minerales, de ácidos grasos esenciales, puede generar una enfermedad, como también combatir una enfermedad con estos micronutrientes a nivel celular y de los tejidos. Entonces, podríamos mencionar también a Linus Pauling, el doctor Joel Wallach con sus conferencias acerca de los 90 nutrientes y cómo funcionan directamente muchos en el trabajo celular y en la prevención de enfermedades. El doctor Colin Campbell, quien ha leído su libro El estudio sobre China, o el estudio de China, hablando acerca de la alimentación directamente, de la nutrición de las personas y de cómo el cambio en los hábitos de alimentación puede ayudar a que una persona pueda mejorar su condición de salud. Entonces está bastante interesante el libro, muy recomendable para leerlo, El estudio de China, por el doctor Collins. El doctor Germán Alberti, en su libro La Nueva Medicina, también hace mucha referencia a esto, un naturópata que de alguna forma basa su trabajo mucho en las leyes de la salud, y que también me ha interesado mucho la lectura de sus libros. Los naturistas del pasado, Manuel Esaeta, que pues aunque pues no voy a recomendar mucho su libro Salud Natural al Alcance de Todos, ya que pues contiene ideas que la filosofía que nosotros profesamos pues no la acepta, pero como se dice, ¿no?, muchas veces, examínalo todo, retén lo bueno, analizándolo. Entonces hay muchas cosas que habla acerca de cómo se produce una enfermedad, y también opta por seguir algunas leyes de la salud, entre ellas respirar aire puro, la comida saludable, las dietas vegetarianas o veganas, los usos de hidroterapia. Pues ustedes han de conocer trabajos de Lesaeta con los agentes físicos y su doctrina de la terapia térmica, ¿no?, y de cómo funciona la hidroterapia en el cuerpo. El doctor Carlos Kossel con sus enciclopedias, que pues él tuvo mucho acercamiento con los escritos de Elena de White y apoyaba mucho esta obra. También sus enciclopedias hablan mucho de ello. Podríamos mencionar Sebastián Ney y algunos otros maestros del naturismo y de la hidroterapia, ¿no? Y podríamos hablar así hasta llegar a Hipócrates con la frase que ya habíamos mencionado de que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Pero básicamente tienen en común la idea de que la enfermedad se produce dentro del cuerpo y que hay un punto en el que las enfermedades se producen, hay una causa específica y que puede siempre iniciar
en la unidad funcional estructural, que es la célula. Ahora, nosotros vamos a analizar lo que es así de forma rápida, el modelo del sistema básico de Pissinger, porque es el que más se podía adaptar a la idea que quiero que quede en la mente de todos, ¿no? Esto también es un fundamento que utiliza mucho el doctor Martin Bosch en sus pláticas. Tal vez alguno de ustedes ya ha escuchado de él y ha seguido sus charlas bastante interesantes. Pero él fundamenta el proyecto en que la mayoría de las enfermedades empiezan no en las células, sino alrededor de ellas, en el espacio intersticial, debido a un fallo renal, un fallo hepático, fallo pulmonar o un fallo multisistémico, ¿no? Donde se afecta los órganos, algunos órganos diana, el riñón, hígado, pulmón, ¿no? Y hace mucho referencia de por qué me gustó mucho este fundamento, porque al final de cuentas tiene mucho sentido analizar que a través de órganos excretores que sirven como filtros, el riñón, el hígado y el pulmón, nosotros podemos ir desechando algunos productos o subproductos metabólicos que tienen que salir del cuerpo, o si no generan intoxicaciones. Tal es el caso de la urea y de la creatinina a través del riñón, o de los ácidos grasos a través del hígado, o del dióxido de carbono a través de los pulmones. Entonces es interesante ver que estos filtros funcionan todo el tiempo, todos los días, y finalmente necesitan algún tipo de mantenimiento, porque si estos filtros se van dañando, con el tiempo se generan estas fallas sistémicas, porque el órgano se daña y finalmente todo el sistema empieza a sufrir fallas, ¿no? Si es el pulmón, el sistema respiratorio, si es el hígado, el sistema endocrino metabólico, si es el riñón, el sistema urinario, y finalmente pues se puede ir haciendo estas comparaciones, ¿no? Entonces, sí es importante, porque usted ahora se dará cuenta en las enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo con problemas, hablando de una de las más comunes, la persona con diabetes, pues normalmente es el páncreas, y de ahí nos estamos trasladando al hígado y el sistema nervioso, ¿no? Que empieza a tener fallas, empieza a haber los problemas con la hipoglucemia, finalmente también es muy común ver el colesterol y los triglicéridos aumentan, y se genera con el tiempo un daño también, por ejemplo, la nefropatía diabética, un daño en los riñones, el problema de la neuropatía, un daño a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, son fallos multisistémicos y que van generando el problema a nivel celular. En el páncreas, células beta se van dañando, ¿no? Mala producción de insulina, la glucosa aumenta en la sangre. El glomérulo en el riñón se va dañando por el exceso de glucosa que se está filtrando, y entonces se daña el glomérulo, la unidad estructural interna de la nefrona, y finalmente el riñón empieza a fallar y empieza a tener una insuficiencia renal el paciente con diabetes, una nefropatía, ¿no? Y finalmente son daños a nivel celular, que cuando uno los analiza tienen mucho que ver los nutrientes, en este caso el macronutriente, que es la glucosa, que está dañando por el exceso que hay. O en el caso de las arterias, que se van dañando con el exceso de colesterol, porque el hígado no procesa correctamente ellos, ¿no? Entonces son cuestiones que se analizan y se ven desde el punto de vista de que el problema empieza a nivel celular. Entonces, el sistema básico de Pissinger hace referencia a esto y cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? El sistema básico postulado por Alfred Pissinger, podemos decir que consta de pulmón, hígado, los riñones, el sistema vascular arterial, el sistema vascular venoso, el sistema intersticial y la célula. También hemos agregado la piel. La piel, un órgano para eliminar desechos metabólicos, de la cuales a lo largo del curso pues usted aprende que la piel funciona para eliminar desechos metabólicos, ¿no? Y quienes le llaman a la piel el tercer riñón o el tercer pulmón, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de ella podemos eliminar, es por eso que se hace referencia al baño de vapor, a las envolturas de sábanas frías, calientes, a los fomentos, a las compresas, en fin, ¿no? Porque la piel es un medio en el cual se puede utilizar para eliminar desechos metabólicos y estimular de alguna forma el trabajo de órganos específicos, ya sea riñón, sea hígado, sea pulmones.
Y ahora, ¿cómo se logra esto? A través del sistema vascular. La sangre es la corriente de la vida, lo hemos dicho. Si usted se alimenta correctamente, tiene una nutrición adecuada, consume vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, entonces la sangre se va a encargar de llevar esos nutrientes a los órganos del cuerpo. Finalmente, la sangre es la que lleva esa corriente de salud, y usted lo va a ver mucho en los libros del Espíritu de Profecía, donde se hace mención a que la salud empieza mejorando la condición sanguínea a través de una alimentación adecuada y a través de agentes físicos, ¿no? Entonces, tenemos que estos filtros deben de estar siempre limpios, en buen funcionamiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando no se tienen esos filtros limpios, ¿no? Entonces empiezan a dañar las células. Recordemos que las células, como organismos vivos, se alimentan y producen desechos. Usted, como yo, nos alimentamos, comemos y automáticamente también tenemos que desechar, ¿no? No puede usted comer y nunca desechar nada. ¿Por qué? Porque entonces por dentro se estaría intoxicando y finalmente aparecerían daños sistémicos y usted dejaría de vivir. Entonces nosotros nos alimentamos y desechamos. Nuestras células también básicamente hacen eso, se alimentan, se nutren y generan desechos que deben de salir de la célula y finalmente ser expulsados del cuerpo. Entonces, la célula, cada vez que se alimenta, como podemos llamar, tiene una respiración celular, genera residuos metabólicos o desechos, de acuerdo a la naturaleza del alimento que le suministremos. La sangre arterial o los capilares arteriales se encargan de llevarle el alimento al sistema. ¿Qué alimentos? Oxígeno, azúcares, grasas o ácidos grasos, proteínas, vitaminas, minerales, enzimas, etc. Entonces, esto, la sangre lo lleva a la célula, espacio intersticial, y ese nutriente llega a la membrana celular. La membrana celular, pues es una membrana muy selectiva y toma ciertos grupos de nutrientes, utiliza y genera sus desechos, ¿no? Y los desechos pues también tienen que salir. La membrana celular de esta bicapa lipídica que está compuesta es muy selectiva. Entonces sabe muy bien qué es el nutriente que necesita, cómo lo va a ocupar y finalmente sabe muy bien que tiene que desechar valga la redundancia, tiene que sacar los desechos propiamente que se producen en el interior de la célula. Entonces, esta capa siempre va a ser dinámica y por eso se necesita siempre considerar que nutrientes específicos para la célula, oxígeno, azúcares en el caso de la glucosa, ácidos grasos, específicamente ácidos grasos esenciales que no solamente dan estructuras a las membranas de las células, forman parte de su estructura, sino que también ayudan en procesos metabólicos. Las proteínas también forman estructuras, vitaminas que sobre todo y específicamente el complejo B, que se utiliza en el ácido cítrico o el ciclo de Krebs, ¿no? Para producir la chispa de energía. Minerales que son muy utilizables sobre todo para la bomba de sodio-potasio y el intercambio hidroelectrolítico también que se genera en los espacios extravascular y el espacio intracelular, en fin, ¿no? Entonces, todos esos alimentos son importantes, sus nutrientes son importantes para la célula. Pero cuando la célula se va dañando, entonces estos nutrientes no pueden entrar correctamente a la célula y ser utilizados, y entonces la célula no puede ni obtener nutrientes ni desechar los que se están utilizando directamente en el interior de la célula. Entonces, el sistema básico menciona que puede generarse un estado mórbido a nivel en el espacio extracelular. Cuando se van acumulando desechos metabólicos alrededor de las células en el espacio extracelular, sea por falla de órganos excretores, los filtros se dañan, o por acumulación de desechos tóxicos que generalmente provienen de la dieta, inicia un estado mórbido y se generan los estados de enfermedad crónica degenerativa. Ahora, para que podamos considerar esto y entenderlo de una forma más clara,
En la imagen vemos que está la célula, el citoplasma, y se ve la imagen gris, y los órganos, el pulmón, el hígado y el riñón, también una imagen gris, y se puede analizar cómo el espacio, que debería ser de un color rosado, como lo vimos en la diapositiva anterior, ahora tiene esta tonalidad gris, ¿no? Y hay muchos puntos. Es una ejemplificación de algunos desechos metabólicos que se están quedando en el espacio extracelular. Si el espacio extracelular no permite que lleguen los nutrientes porque está lleno de desechos alrededor de la célula, entonces la célula empieza a tener ciertos cambios en sus estructuras, mutaciones, y finalmente pues puede generar una destrucción del mismo o cambiar su configuración y volverse una célula cancerígena, por ejemplo. Pero muchas veces o se vuelve cancerígena o se va destruyendo el tejido. Y finalmente pues aparecen las lesiones por daño renal, en el hígado o en el pulmón. Es muy común ver estas lesiones en un hígado graso, que es la antesala, por ejemplo, de una cirrosis hepática. Pero al final de cuentas es en las células y en el espacio extracelular donde se va produciendo este daño. Eso es lo que quisiera yo que entendiéramos. Que el hecho de que la célula no sea una célula que se alimente adecuadamente, porque alrededor en el espacio extracelular hay muchos desechos que se producen en el cuerpo precisamente porque nuestra alimentación no es la mejor, en su mayoría, en la mayoría de los casos, hablando de las enfermedades crónico-degenerativas, la célula se va dañando, los nutrientes no llegan correctamente, tanto desecho que se genera porque consumimos alimentos ricos en azúcares refinados, ricos en grasas saturadas, que generan muchos desechos que se van quedando en la sangre porque los riñones empiezan a fallar, porque el hígado empieza a fallar, porque el pulmón empieza a fallar. Y son de las cosas que normalmente uno es cuando ve a un paciente que tiene cirrosis hepática, pero que nunca en su vida tomó una gota de alcohol. No sé si estamos entendiendo, y yo creo que usted lo ha visto con algunas personas, ¿no? Que conoce tal vez que pues se veían saludables y eran miembros de iglesia, y cómo es que se enfermó del hígado, cirrosis hepática, pero si él nunca tomó en su vida, ¿no? O cómo es que se enfermó de cáncer si tenía pues una vida regular, ¿no? ¿Por qué? Y muchos decimos, es que es genético, es que a veces nos escudamos con eso, no, es que pues pobre, no, pues ya Dios sabrá por qué, ¿no? Es que mi abuelo también tenía esto, y nos encerramos en el asunto de que es genético y eso ya viene de nuestra generación y tal, cuando en realidad es que acumulamos muchos desechos metabólicos a lo largo de nuestra vida porque nuestra alimentación ha sido a base de muchos alimentos que propiamente no ayudan y generan demasiados desechos y generan muchos radicales libres en el cuerpo. Ahora ya en la siguiente clase tal vez hablemos un poco de los radicales libres. Y ahora llegamos a este punto donde tenemos esta imagen que le pusimos aquí, fermentación celular, donde podemos ver algunos factores que dañan a nuestras células. Primer factor, desecho de comida chatarra por alimentos procesados, desnaturalizados, abuso de comida muy concentrada. O sea, cuando usted se alimenta de comida chatarra, que puede ser desde papas fritas, desde cereales de caja, frituras, y constantemente está todos los días, porque hay personas que todos los días le dan a su hijo cereal con leche en el desayuno y ya piensan que es el super desayuno nutritivo porque tiene ahí unas hojuelas secas y un poquito de fruta seca, y ya con eso piensan que es el super alimento, ¿no? O que comen muchas frituras todos los días, muchos dulces, o que a la comida le ponen muchos condimentos, ¿no? Entonces va generando fermentación celular. Los fármacos también generan mucha fermentación celular. Cuando usted toma medicamento de la presión, toma medicamento para mantener el control de la glucosa en sangre, toma medicamento para la gastritis, toman los analgésicos no esteroides, en fin, van generándose desechos que van dañando la membrana celular. Si usted ve la imagen, hay un tipo de nubosidad alrededor de la célula. La célula, pues si usted ve la parte morada que es el núcleo, alrededor están los organelos en el citoplasma, y finalmente la membrana
tiene una nubosidad así con pigmentaciones oscuras que hablan de que la célula está dañándose porque el espacio extracelular está teniendo muchos desechos que se van pegando a la membrana celular, entonces esta no puede asimilar los nutrientes correctamente ni desechar y para poder mantener su equilibrio, sino que todos los desechos se le están acumulando en el interior de la célula y la célula empieza a sufrir daños en su configuración. Entonces los fármacos también generan estos desechos. Por eso hay quienes dicen, no, pues es que el medicamento que tomo me sirve para una cosa, pero me está dañando otra, ¿no? Pues precisamente porque se van generando estos desechos. La genética también juega un papel importante, que ya en su momento se podrá hablar de eso, porque no solamente es genética de lo que se hereda en los cromosomas, sino genética de los hábitos también. Yo hago mucha referencia en las pláticas y en las clases que damos, que a veces lo que más afecta de la genética es los hábitos que yo le heredo a mi familia. Toda mi vida, por ejemplo, ¿no? Toda mi vida yo he consumido refrescos. ¿Por qué? Porque mi papá consumía refrescos en la comida, porque mis abuelos consumían refrescos y no podían comer si no había un refresco en la mesa todos los días, ¿no? O yo tengo la herencia genética de que nos gusta mucho comer en las mañanas, tomar muchas galletas con leche, porque así me enseñaron mis abuelos, porque así me enseñaron mis padres, porque al final de cuentas yo eso le estoy enseñando también a mis hijos. Entonces esta herencia genética como tal, no hablando directamente de cromosomas, sino más bien de hábitos también, son las que van dañando a las personas, y esto se va repitiendo de generaciones, ¿no? Entonces, son importantes el factor genético. Vuelvo a repetir, no nos detendríamos mucho hablando de esto y el tiempo se va, pero pues solamente para considerar que sí son importantes a nivel cromosómico, lo que haya consumido el padre, los nutrientes que tenga el padre y la madre, los nutrientes en común, y finalmente puedan tener el fenotipo, todas las herramientas para generar no solamente un cuerpo saludable, sino también un cuerpo que esté menos predispuesto a una enfermedad. Hay otros factores, el residuo de nutrición y metabolismo celular. Nosotros no podemos cambiar esto, nuestras células generan desechos, ya lo hemos mencionado, desechos que si salen normalmente de la célula y son guiados a través del sistema vascular venoso hacia los órganos filtros de desechos como el riñón, el hígado, los pulmones, inclusive la piel, pues no deberían de generar mayor problema. Así como se producen, van saliendo el dióxido de carbono a través de los pulmones, la urea creatinina a través de los riñones, el metabolismo de los ácidos grasos por el hígado. Finalmente pues se pueden hacer este equilibrio y no generar que se acumulen estos desechos en el cuerpo para que dañen la célula. Cuando el cuerpo es saludable y los filtros están limpios, entonces usted no tiene que preocuparse, aunque nuestro cuerpo por naturaleza genera residuos de nutrición y metabolismo, porque comemos y desechamos, eso no se puede evitar. Los otros sí. Pues desechos de cigarro, de alcohol y drogas también generan fermentación celular. El estrés propiamente también genera mucho de lo que es fermentación celular, cuando nosotros estamos en ese desgaste constante por el estrés, donde se elevan los niveles de cortisol, donde hay ciertos neurotransmisores que actúan de una forma que no es saludable por mucho tiempo, y finalmente pues generan estos problemas de fermentación celular, ¿no? Los desechos de la mala nutrición, lo que comemos en cuanto a las combinaciones de los alimentos, y bueno, más allá que eso, más allá que una mala combinación de alimentos que no proporcionan muchos beneficios, como los enlatados que ya habíamos mencionado, o como el consumo de mucho alimento de origen animal, por ejemplo, muchas carnes, muchos lácteos, todo eso puede generar daño a nivel celular. O sea, la mala selección de los alimentos, porque al final una dieta debe ser variada, debe ser equilibrada y debe ser adecuada para cada persona. Usted no puede generar una buena salud dándole a los niños, al niño todos los días leche y leche y leche, ni tampoco
dándole a los niños todos los días carne o dándole a los niños todos los días jugos y extractos que se compran en los supermercados. No, usted debe de considerar que eso genera desechos por mala nutrición y también pues por lo que comemos, ¿no? Porque si todos los días va a comer a la esquina los tacos o empanadas o no sé cómo le llaman en su país, entonces eso va generando daños también, ¿no? Porque es mala nutrición y esa mala nutrición a la larga va a generar estos problemas, ¿no? Desechos de contaminantes atmosféricos y aparatos eléctricos también pueden generar fermentación celular, sobre todo en un ambiente contaminado, por eso la idea de salir de las ciudades. Y finalmente pues vamos a ir cerrando porque el tiempo realmente es demasiado corto y no, creo que vamos a ocupar más tiempo. Libro del Ministerio de Curación dice: evites el uso de mucha sal y el de encurtidos y especias. Consúmase mucha fruta y desaparecerá en gran parte la irritación que incita a beber mucho en la comida, ¿no? La recomendación: veamos que uno de los problemas que genera la fermentación celular es precisamente el uso de condimentos, mucho condimento en los alimentos, comida muy concentrada. Entonces el espíritu de profecía, Ministerio de Curación, dice: evítese el uso de mucha sal y de encurtidos y de especies, ¿no? Que puedan generar irritaciones. ¿Por qué? Porque no solamente generan una irritación a nivel gastrointestinal, sino que generan desechos metabólicos, fermentación celular. Por eso la importancia de evitar los encurtidos y las especies, ¿no? Aunque pues para algunos nos agrade consumirlos. Dice consejo sobre régimen alimenticio: las ensaladas se preparan con aceite y vinagre, y esto produce fermentación en el estómago y el alimento no se digiere, sino que se descompone o entra en putrefacción. Como consecuencia, la sangre no resulta nutrida, sino que se llena de impurezas y aparecen dificultades en el hígado y los riñones. Y esto básicamente es lo que estamos hablando en el sistema básico de Pissinger. ¿Se acuerdan? Pulmones, hígado, riñones. Son importantes estos filtros, y cuando nosotros consumimos alimentos muy concentrados que tengan aceites y vinagres, finalmente, hablando de aceites, estoy hablando de muchas veces en la forma de prepararse, o aceites que no son extra virgen, no están en estado puro, entonces pueden generar fermentaciones en el estómago, y esto como consecuencia la sangre no se nutre correctamente. Entonces hígado y riñones se van a ir viendo afectados. Ministerio Médico dice: la experimentación con las drogas, ahora hablando de los fármacos, es un negocio muy caro. La parálisis del cerebro y de la lengua es a menudo el resultado, y las víctimas mueren de una muerte antinatural, cuando, si hubieran sido tratadas en forma perseverante, diligente, incansable y continua, con agua fría y caliente, con compresas calientes, con envolturas y sábanas mojadas, estarían vivas hoy. Los tratamientos naturales, los agentes físicos, la hidroterapia es la recomendación, ¿no? Entonces, por eso ir descartando el uso de medicamentos y drogas que puedan generar estos daños. Consejos sobre régimen alimenticio. En nuestros sanatorios abogamos por el uso de remedios sencillos. Desalentamos el empleo de drogas porque éstas envenenan la corriente sanguínea. Finalmente estamos hablando de qué es la sangre. Como ya dije minutos atrás, la sangre es la corriente de la vida. Si la sangre está adecuada, está bien nutrida, va a llevar a las células nutrición correcta. La célula se va a alimentar de una mejor forma. Pero si la sangre está contaminada con desechos metabólicos, por lo que consumimos, por fermentaciones, al final esto va a generar un daño en la célula, y la célula va a tener que cambiar su configuración, van a destruirse tejidos, van a destruirse órganos, va a fallar un sistema. Entonces es por esa la razón de que tenemos que cuidar mucho esta parte. Y hablando de contaminantes, ya había leído esta cita antes, de la ciudad al campo: el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza a cada paso. Entonces, esto es lo que hay que analizar. Y haciendo un recuento rápido, porque el tiempo ya se me terminó,
de la etiología de la enfermedad y sus causas principales desde el punto de vista de la salud integral. Primero, ¿cómo se produce la enfermedad? Con lo que hemos analizado así rápidamente. Por carencia o escasez crónica a nivel del plasma sanguíneo y del citoplasma en las células. Primero, por el oxígeno, porque hay una falta de oxígeno, una hipoxia o una anoxia, ¿no? Finalmente, el aire puro es indispensable, ya que a través de ello el oxígeno llega a nuestra corriente sanguínea a través de los pulmones, uno de los filtros, recuerde, los pulmones. Ese filtro lleva el oxígeno a la corriente sanguínea, la corriente sanguínea la lleva a las células utiliza el oxígeno en la respiración celular y finalmente se va a desechar lo que se resulta, el subproducto de ese metabolismo. Y eso es lo que sacamos a través de los pulmones también con el dióxido de carbono. Pero cuando el oxígeno no está o no estamos en un ambiente con una buena cantidad de oxígeno, entonces empiezan nuestras células a sufrir estos daños por hipoxia. Y entonces empiezan a dañar la estructura de la célula y puede originar un fallo en el tejido y un fallo en el órgano. Y hoy en día se hace mucho énfasis en que una persona debe de tratar de estar en un ambiente donde haya buena cantidad de oxígeno. Recordemos que es de los consejos que da el espíritu de profecía para las habitaciones de un enfermo, que estén bien ventiladas, que haya buena entrada de aire, buena entrada de oxígeno. Entonces el oxígeno es vital. Hipócrates ya lo decía, que el primer alimento que debe tener una persona antes de iniciar el día es respirar aire puro. Es el primer alimento que el cuerpo necesita. También las enfermedades se producen porque fallan biocatalizadores, porque hay deficiencias de vitaminas y minerales, hay deficiencias de enzimas, hay deficiencias de ácidos grasos esenciales que vamos a ver más adelante en alguna otra plática. En fin, los biocatalizadores, porque no hay una nutrición adecuada. Básicamente por eso también se genera una enfermedad. Porque hay muchos excesos, exceso de catecolaminas y otros desequilibrios en hormonas y neurotransmisores, sobreexcitación simpática continua, deficiencia de acetilcolina, etcétera, ¿no? Puede también haber desequilibrio de la serotonina, de lo cual nuestra querida doctora Marcela ya había hablado de eso en su plática pasada. Tanto el estrés como las depresiones se asocian al cáncer, porque estos desequilibrios neuroquímicos, ¿no? Ya hemos entendido la relación de la mente y el cuerpo en la producción de las enfermedades. Y también por síntesis anormales, síntesis incompletas de hormonas, por deficiencia de coenzimas. El zinc es importante para el sistema inmunológico. Minerales como lo serían el magnesio, como lo serían el selenio, para un correcto funcionamiento del sistema inmune, las vitaminas, la vitamina A, el betacaroteno, la vitamina E, para que el sistema inmunológico mejore su condición a través de los linfocitos. Entonces, son importantes, y cuando estos están en una escasez en el cuerpo porque nuestra nutrición no es adecuada, entonces empiezan a generar alteraciones y entonces podemos ver el proceso de la etiología de una enfermedad. También están las lesiones celulares por proliferación de radicales libres, debido a que hay putrefacciones intestinales. Lo que consumimos no ayuda a nuestra nutrición, sino que se pudre dentro de nuestro cuerpo, el excedente de carnes, el consumo de muchos azúcares simples, en combinación con otros alimentos, entonces se pueden generar estas putrefacciones. Intoxicaciones por medicamentos y generaciones de emisiones de gases ambientales, fermentaciones tumorales, retención de miasmas por deficiencias en las eliminaciones hepáticas, renales, pulmonares y cutáneas. Cuando hígado, pulmón y riñón no funcionan bien como filtros, no pueden desecharse estos subproductos del metabolismo, se quedan en la corriente sanguínea y van destruyendo nuestras células por el excedente de ácidos que se están generando, por ácidos grasos saturados, por ácido carbónico, por ácidos grasos que generalmente dañan las membranas celulares, por radicales libres y el estrés oxidativo. En fin, ya hablando de ácidos que van dañando y van generando fallos en nuestras células. Oxidación y destrucción de las membranas celulares, mitocondriales, nucleares
y otras por deficiencias en los mecanismos antioxidantes. Cuando nuestras enzimas antioxidantes como el superóxido de dismutasa no hacen bien su trabajo, entonces se van generando estos radicales libres que van aumentando en número y finalmente van ocupando las membranas celulares, haciendo que se vaya generando este daño celular. Y esta célula, recuerde, la unidad funcional estructural del cuerpo es la célula. Si la célula se empieza a dañar, muchas se van a ir dañando, el tejido se daña, el órgano se daña, el sistema se daña. Y los factores psicológicos, estrés crónico sostenido, tensiones emocionales patógenas, depresiones frecuentes, falta de deseo de vivir, sentimientos de angustia, resentimiento, castigo y autocastigo, ¿no? Todo eso genera un problema metabólico, todo eso genera enfermedades y allí se pueden presentar estas etiologías, ¿no? Y los factores genéticos y congénitos no son muy pocos, pero pues también hay que considerar las mutaciones, desequilibrios cromosómicos. Muchos de esos factores son solo condiciones predisponentes, ¿no? Finalmente termino, el tiempo se me fue, me pasé algunos minutos. Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Al final de cuentas, podemos decir que yo resumí todo. La verdad que es que el tiempo es muy corto. Nada más en el sistema básico de Kissinger pudiéramos tardarnos 1 hora solamente hablando de lo que se refiere a todo el sistema básico, o por lo menos a las características importantes que este anatomopatólogo descubrió en este sistema, ¿no? Y de cómo nuestras células se dañan. Y a eso podemos decir que la mayoría de las enfermedades empiezan ahí, alrededor de la célula. Cuando la célula no puede tener el alimento necesario o no puede sacar los subproductos de desecho correctamente, entonces la célula empieza a mutar, a dañarse, y es donde podemos mencionar que aparece cáncer, aparecen los fibromas, aparecen las lesiones tisulares, y finalmente el sistema digamos que de tanto de mucosas como de endotelios se van dañando, destruyendo, y finalmente aparece la etiología allí y la fisiopatología, ¿no? Cuando ya está la enfermedad y el cuerpo tiene que estar funcionando a esta marcha forzada porque la enfermedad está allí. Pero a través de todo eso, pues podemos hacer un análisis y determinar, por ejemplo, ¿qué está provocando una enfermedad? ¿Cuál es la etiología? Y más allá de ver directamente en la forma de pensar que tenemos de que, bueno, pues es que mi padre es diabético y pues yo soy diabético también, ¿no? O es que mi abuelo es hipertenso y yo tengo que ser hipertenso. O es que mis tíos murió de cáncer y yo ahora por eso tengo cáncer. No, en realidad esto va más allá. No es un factor determinante si mi papá es diabético, ni si mi abuelo sufrió de cáncer. No es un factor determinante para que yo tenga cáncer o sea diabético, no. Es que tengo que analizar la etiología, analizar por qué, cuál es la causa, dónde empieza el problema. Y cuando nos vamos enfocando dónde empieza el problema, nos damos cuenta que muchas veces empieza en nuestras células. Y empieza ¿por qué? Porque tenemos una mala nutrición, porque estamos expuestos a muchos contaminantes, porque no tenemos los nutrientes, micronutrientes necesarios para resistir y combatir y ayudar a nuestros órganos en su nutrición, o porque sencillamente la corriente sanguínea está dañada porque tengo una insuficiencia vascular, no tengo una buena circulación, no tengo un ambiente limpio donde respire yo oxígeno adecuadamente, no bebo suficiente agua para que la corriente vascular sea mejor. En fin, factores que uno va analizando y que al final de cuentas siempre te van a ir llevando a que tiene que ver con la nutrición. Entonces, pues por donde usted le busque y a donde quiera que usted vaya y analice, siempre la nutrición va a estar presente. Usted no la va a poder quitar, porque si somos calculadores y analizamos fríamente, todo gira en torno a la nutrición. La química, también química metabólica, genera en torno a la nutrición. La medicina como tal
al analizar órganos, aparatos, sistemas, estructuras, tiene que ver con nutrición directamente. Entonces, cuando usted va a tratar una enfermedad, también tiene que ver con nutrición. Inclusive los tratamientos físicos, hidroterapia, termoterapia, talasoterapia, lo que usted quiera considerar como tratamiento natural, tanto de plantas como de suplementos y todo esto, todo básicamente se va a guiar hacia la nutrición. Porque usted no puede esperar, y yo se lo digo a los pacientes, perdón que me esté tomando mucho tiempo, yo le digo a los pacientes, miren, se le puede hacer el mejor tratamiento de hidroterapia, lo mejor que se pueda, el tratamiento que mejor se adapte y que sea el tratamiento estrella. Pero si tiene una mala circulación y no tiene nutrientes adecuados en su cuerpo, pues por mucho que el tratamiento sea el más efectivo, es muy probable que no se recupere. Porque los tratamientos, hidroterapia, agentes físicos, tienen un fin en común, que es estimular la corriente circulatoria a través del frío, el calor, el agua en sus modalidades, y también que se generen estímulos a los órganos, pero todo a través de la corriente sanguínea. Si usted pone un fomento, si usted hace una envoltura, si usted hace una fricción fría, si usted hace un hipertérmico, si usted hace un baño de tina alcalino, si usted hace cualquier tratamiento, inclusive un baño de vapor, busca la estimulación de la circulación. Y esa estimulación se logra con los agentes físicos. Pero lo que va a ayudar a que mejore el órgano, el sistema, es la nutrición que usted le dé a su cuerpo y que los agentes hagan que la sangre llegue a los órganos dañados para que se genere la recuperación. Todo este mecanismo va junto. No es un acto de la casualidad, no es un acto milagroso como tal. Son pasos y procesos que se van dando. Claro, la bendición, siempre lo decimos, la da el Señor. Dios es el que da la sanidad, pero los agentes cumplen el trabajo mecánico. Dios da la salud, Dios da la sanidad, usted y yo hacemos el trabajo mecánico a través de los estímulos y hacemos el trabajo interno a través de la alimentación. Bueno, tal vez esta clase es un poquito más compleja que la anterior, pero el tiempo del curso así lo está demandando. No podemos detenernos mucho porque, pues, como le decimos, resumir todo esto en 1 hora, en 45 minutos es demasiado poco tiempo. No podemos, pero pues espero que haya quedado un poquito claro. Si no, pues en algún momento pues podemos retomar esta idea y analizarla tal vez en una sección hasta que quede un poquito más claro. Bueno, pues un saludo, gracias por acompañarnos, un abrazo a todos hermanos de los diferentes países que siguen el curso y finalmente pues me despido. Gracias por seguirnos y que Dios les bendiga.